Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Hoy quiero tocar un tema que me parece muy interesante y me vino a colación porque hace un momento estuve en una conferencia con el doctor Carlos Alberto Ardila, quien nos habló sobre displasia de cadera. Y me parece muy importante todo lo que se tocó, todo lo que se tocó en dicho webinar. Entre ellos, de la importancia que debemos de dar nosotros al paciente en la detección temprana de la displasia de cadera y aprovechar todos aquellos pacientes que lleguen al consultorio a vacunación, que generalmente llegan entre los 45 días y los 4 meses, que coincide también con el periodo de socialización, para nosotros poder hacer una detección temprana de la misma. Porque si nosotros hacemos detección temprana de displasia de cadera, pues podemos ayudarle mucho más al paciente y no esperar a que el paciente nos llegue más adelante con una displasia de cadera severa, en donde casi que prácticamente una de las soluciones son artrodesis de cadera o muchas veces son reemplazos de cadera que son costosísimos. Están aproximadamente entre 6.000 y 11.000 dólares en pacientes desde un año hasta los 11 años de aproximadamente, pacientes de razas grandes. Pero si nosotros hacemos detección temprana, hacemos una prueba de ortolani, si nos sale positiva, por ejemplo, hacemos una radiografía de cadera, miramos si hay enfermedad de Lickpertz, miramos si no hay una buena articulación de la cabeza del trocánter mayor del fémur con el acetábulo. Entonces, si vemos de qué está pasando todo esto, pues podemos ayudarle mucho más al paciente haciendo una sinfisiodesis, por ejemplo, de cadera, que es una cirugía, que es un procedimiento que no es tan costoso, que no es tan invasivo y que le va a ayudar notablemente al paciente y le va a ayudar a salir adelante, ¿no? Me decía un colega, me decía, Do, eso se les hace ablación de cabeza de fémur, así nos enseñaron en la facultad. Y le dije, yo no estoy de acuerdo con la ablación de cabeza de fémur, porque esas articulaciones, eso no queda articulando bien y se crea una articulación mucho peor, porque ahí no se va a crear una articulación redondeada. Yo prefiero la que había a sacar la cabeza de fémur. Luego quedan caminando bien y le dije, el paciente queda cojeando, queda tambaleando, porque no hay sostenibilidad. Y le dije, como no es la pierna suya. Es como cuando le dicen a uno de un paciente que tiene un problema a nivel ocular, entonces no haga la exanteración o nucleación, o sea, sáquele el ojo y sáquelo con músculos y sáquelo con todo para poder colocar una prótesis. Es que los perros y los gatos se defienden, ellos no necesitan los ojos para defenderse, para eso está el olfato, de como no es el ojo de ustedes. Cristal es una gatica de 3 años que le estallaron una papeleta. Eso fue en el 2021, 31 de diciembre. La encontramos en el antejardín de la casa con el ojo izquierdo totalmente explotado. El ojo derecho totalmente implosionado, digámoslo así. Se le hizo tratamiento por casi 6 meses y ella pues luego se le hizo una prueba de deslumbramiento, prueba para visualizar conos, bastones, que me enseñó la doctora Audrey Calderón, que en paz descanse, con quien tuve la fortuna de hacer una práctica de oftalmología durante muchos meses. Y la gatica quedó bien.
Entonces, colegas, debemos de ser un poco más cautos y pensar en el paciente, que el procedimiento que le estamos haciendo, pensemos como si fuese para nosotros o para un familiar, un hijo de nosotros. Hacer siempre lo mejor, lo más conveniente. Si hacemos detección temprana y le apuntamos a la detección temprana de displasia de cadera en las mascotas, y todos los perros son susceptibles a displasia de cadera. Hasta el momento, ningún estudio ha dicho lo contrario. Todas las razas. Si hacemos detección temprana, podemos diagnosticar el problema y podemos hacer sinfisiodesis que son mucho más económicas y con unos resultados espectaculares. ¿Cuál es la relación que existe entre las castraciones y la presentación de displasia de cadera? Y esta pregunta que le hice yo al doctor Carlos Alberto Ardila fue debido a que hubo un colega, creo que el doctor Martínez, que hizo una tesis sobre ruptura de ligamento cruzado en rodilla, que el 70-80 más de los pacientes con ruptura de ligamento cruzado eran pacientes castrados. Y me dijo que en pacientes, cuando las castraciones eran en castraciones tempranas, a muy temprana, en donde no habían alcanzado esos pacientes el periodo de maduración hormonal, en donde no habían pasado esa etapa de la pubertad, que está dada según la especie, según la raza y según el tamaño del paciente. Generalmente va entre los 9 meses, el año y medio de edad, para poder entrar a hacer la cirugía. Que en pacientes castrados a temprana edad, sobre todo antes de los 5 meses, eran pacientes que casi todos hacían displasias de cadera. Y pacientes que se castraban después del año de edad, las displasias de cadera eran mucho más severas, puesto que era un paciente que se había pasado todo ese periodo de socialización, era un paciente que había hecho mucho ejercicio a esa articulación, a esos ligamentos, a esos músculos y todo eso, y entonces la displasia de cadera se presentaba con mayor severidad. Entonces, tengamos en cuenta eso. Las castraciones tempranas traen muchos problemas: microuretras, vaginas, microvaginas, no les pasa una sonda de Enelatón nadie cuando se obstruyen, propensos a cáncer, disminuyen tiempo de vida, disminuyen calidad de vida, hipotiroidismo, obesidad, diabetes, problemas renales, acidosis metabólicas con el tiempo, daños cardiovasculares, una cantidad de cosas. Entonces pongamos la atención a esto. A veces es mejor la tenencia responsable de mascotas, y pues a quienes haya que operar, sobre todo animales callejeros, pues operarlos, pero hacerlo con todos los protocolos, con todos los rectores hipocráticos, una cirugía como debe ser y no de cualquier manera, como se hacen muchas campañas de esterilización, en donde lo mínimo que hace un paciente de estos es un daño renal transoperatorio o posoperatorio por la falta de líquidos, en donde hacen fístulas y todo eso por utilizar material de sutura no adecuados, una cantidad de cosas. Entonces hagamos las cosas bien si las tenemos que hacer, y para que las mascotas tengan los menos efectos dañinos, deleterios, injuriosos para su salud. Recuerden que soy el Dr. Juan Carlos Chica. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, activen la campaña de notificaciones y den like y compartan. Hasta un próximo kit, que Dios los bendiga.